Proyectos, ok. Recursos humanos. ¿Hay alguien del área de seguridad y salud, del área de gestión de riesgos, mejora continua, ok? Desarrollo organizacional. Ok, bueno, muy bien. Entonces, con esto nos damos una idea de hacia dónde dirigirlo. Entonces, vamos, estamos hablando en la mayoría entre colegas del área de recursos humanos. Excelente. Bueno, pues el día de hoy, el contenido es este. Vamos a ver por una parte las definiciones que nos solicita la norma, que muchas están basadas también en definiciones de otras normas de la Ley Federal del Trabajo. Solamente nos recuerda cómo están enfocadas. Hay algunas otras definiciones nuevas que ahorita vamos a revisar y también algunos nuevos ajustes a las definiciones ya compartidas por la Secretaría del Trabajo. Vamos a ver también el contexto mexicano, cómo estamos acá en México y qué repercusiones tienen los factores de riesgo psicosocial de no ser atendidos por esta norma o qué pasaría si nunca hubiera aparecido esta norma. Vamos a ver propiamente el contenido de la norma 035, la identificación de los factores de riesgo, que es algo que nos solicita la norma y creo que es lo más complicado y novedoso, y al mismo tiempo interesante para los que manejamos talento y personas. Y después los programas de prevención. Vamos a ver también las obligaciones del patrón, de los patrones, y las obligaciones de los trabajadores dependiendo del tamaño de nuestra organización. Entonces, pues el objetivo es conocer los principales factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral y algunas técnicas para identificarlos y establecer mecanismos de control de acuerdo a los requerimientos de la norma. Entonces, vamos a ver primero definiciones. Estas definiciones vamos a revisarlas de manera rápida, solo para poder estar todos en el mismo canal. La primera definición, bueno, son factores de riesgo psicosocial, que son todos aquellos factores que están rodeando a nuestro trabajador, que no necesariamente tienen que ver con la función del trabajo, pero que al final tienen una repercusión dentro de la función del trabajo. Estos factores de riesgo psicosocial pueden tener alteraciones del sueño, trastornos de vigilia, estrés, ansiedad y algunos otros síntomas también físicos, mentales y sociales, como puede ser el aislamiento, la falta de apetito, la falta de sueño y muchos otros que ahorita tics, ¿no? También, que ahorita vamos a ir revisando. La igualdad y la equidad laboral, bueno, pues esto es también solicitado por muchas otras normas y tiene que ver con la igualdad de oportunidades para todos nuestros trabajadores, es decir, que todos nuestros estatutos estén libres de violencia, todas nuestras políticas estén libres de violencia, de tal manera que todos los colaboradores, todos y todas, puedan participar en los concursos de crecimiento, de desarrollo, en los programas de fortalecimiento de competencias y habilidades. A eso se refiere esta definición. Hace una diferenciación entre la igualdad y la equidad. Como todos saben, la igualdad es tratar a todos por igual, como lo aparece ahí en la imagen. Si todos estuvieran sin esa cajita, bueno, pues todos estaríamos partiendo del mismo suelo. Eso es igualdad. Y a diferencia de la equidad, que es ayudarle al que menos competencias tiene para que pueda acceder y accesar también al desarrollo. Entonces, nuestros programas tendrían que tener equidad. Por otro lado, también habla de la violencia, de la prevención y la atención de la violencia laboral, sin que esta violencia llegue a ser un delito. Para muchas organizaciones esto ha sido como también uno de los paradigmas que hay que romper,
respecto de que no quiere decir que vayamos a ser policías o que vayamos a ser psicólogos o que vayamos a ser terapeutas, mediadores, sino más bien que tengamos los mecanismos para que las personas puedan acceder a una vida laboral libre de violencia. Y según las teorías de varios científicos, existen muchas clasificaciones de la violencia. La más reciente y globalmente aceptada es la de John Galton, que nos habla de la violencia cultural, estructural y directa. La violencia cultural es aquella que está inmersa en la cultura, por ejemplo, la discriminación. La violencia estructural es la que está legitimada en los estatutos, en las leyes, en los reglamentos, en las políticas, en las descripciones de puesto. Eso es la violencia estructural. Y la violencia directa es aquella que pues tiene evidencias muy directas, como lo pueden ser golpes, malas palabras, malos tratos, esclavitud, ¿no? Más adelante vamos a revisar muy a detalle los tipos de violencia para que sepamos también y podamos identificar en cuáles podríamos caer dentro de nuestra organización. Por otro lado, tenemos también la definición de acoso y hostigamiento. El acoso y el hostigamiento, para esta norma, solo hace referencia al acoso y hostigamiento laboral, que eso es un punto importante. Tanto el acoso y hostigamiento como la violencia pueden ser delitos perseguibles y bueno, que están fuera de las manos de la organización. Entonces, esos delitos no los toca la norma. Sí tendríamos que tener un mecanismo de atención, es decir, la ruta. ¿Qué haríamos en caso de que hubiera un acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra organización? ¿Qué pasaría si? Bueno, pues mira, el protocolo es poner a salvo a la persona. Estoy dando un ejemplo, poner a salvo a la persona, llamar a la policía y ayudarle a que con un abogado pueda poner una denuncia y darle seguimiento. Podría ser, ¿no? Pero también si a lo mejor el acoso es laboral y es un jefe que no sabe de liderazgo, bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? Y ese sí es el objeto de estudio de esta norma. ¿Qué va a pasar en caso de que haya jornadas muy largas, que haya tareas excesivas, que haya cualquier otra situación en la que la persona pueda sentirse hostigado o acosado? Por otro lado, tenemos también la definición de estrés, que como muchos saben, bueno, pues esta es la acumulación de la tensión corporal, muscular, psicológica por alguna tarea no realizada o por alguna tarea realizada, dependiendo de las capacidades que tenga el trabajador para poder afrontar su nueva tarea. Entonces, en el estrés, aunque nosotros no tenemos una función directa, por ejemplo, no podemos intervenir directamente en que el trabajador a medir su estrés o a disminuir su estrés o a atender clínicamente el estrés. Sí podemos tener un programa de prevención del estrés, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestro mismo programa de capacitación ayuda a que el estrés disminuya en cuanto nuestro trabajador o nuestro colaborador tenga más herramientas para lograr un trabajo, por ejemplo. Piensen en una máquina nueva o un área nueva dentro de una oficina que acaba de llegar y los colaboradores pues se las pusimos ahí, la nueva copiadora, la nueva impresora, y no dimos ninguna inducción, no hay ningún manual de cómo usarla y creemos que todos tienen autosuficiencia
para usarla y resulta que alguien no tiene y prefiere no usarla porque le estresa. Así de simple como lo decimos. En mi organización, por ejemplo, les pongo este ejemplo que nos hemos estado adaptando. El promedio de edad en mi organización son 32 años. Entonces somos una empresa compuesta por adultos jóvenes, pero en los últimos meses se incorporó un adulto mayor a nuestra plantilla y de hecho ese adulto mayor trabaja en mi área y ha sido todo un reto poder jalarlo hacia el uso de la tecnología, por ejemplo, el uso de los aparatos y esta posmodernidad con todas las herramientas digitales que conlleva. Entonces, lo que tuvimos que hacer con esta persona, bueno, fue darle una capacitación especial, hacerle unos manuales de uso y acompañarlo. De esta manera, creemos que podemos disminuir o colaborar a la disminución de su estrés. Muy bien. Entonces, las preguntas, muchas gracias por estarlas haciendo. Las vamos a ir respondiendo hacia el final en caso de que no hayan sido tocadas durante el tema, durante la sesión. El evento traumático severo, que es otra de las definiciones, alerta con el evento traumático severo. Esta es una de las más importantes. Esto es uno de los pilares de esta norma y no se tocan en ninguna otra norma de seguridad y salud en el centro de trabajo. El evento traumático severo es aquel en el que la vida de un trabajador o la salud corre un gran peligro, está en un peligro de perderse la vida, está en un peligro de tener consecuencias psicológicas severas. Y esta norma nos obliga a medirlos y a atenderlos además. Entonces, estos eventos traumáticos severos pueden ser desde una caída, un resbalón en una escalera y nuestro personal de limpieza, nuestro personal de mantenimiento fue a dar 10 escalones abajo, por ejemplo. Ahí se puso en riesgo la vida. Piensen también a lo mejor en un choque. Nuestro mensajero estaba haciendo una entrega y tuvo un choque muy aparatoso en el que el coche fue pérdida total y la persona tuvo que estar hospitalizada. Ese es otro evento traumático severo. Pensemos en que tenemos una cuadrilla de mantenimiento dentro de la empresa y nuestros eléctricos están trabajando en una lámpara y durante esa maniobra hubo una explosión y se puso en riesgo la salud y la integridad de la cuadrilla de eléctricos, pero también de las personas que estuvieron ahí trabajando. Entonces, todos estos ejemplos, si los analizamos, tienen diferentes magnitudes. Unos afectan solo a una persona, otros a un grupo, otros incluso a las familias de estas personas. Entonces, esta norma nos va a ir haciendo reflexionar sobre dónde estamos afectando y qué grupos de nuestro colaborador también han sido afectados, de tal manera que podamos resarcir este daño o, en el mejor de los casos, prevenirlo. Otra de las definiciones que vamos a tocar en varios puntos de la norma es el liderazgo. Y el liderazgo, bueno, es la capacidad que tenemos todas y todos para influir en la vida, en las decisiones, en el trabajo de los demás. Entonces, este liderazgo, si lo vemos como poder de influencia, pues también puede ser negativo, puede ser positivo y puede ser negativo. Piensen en un líder positivo y en uno negativo, todos tenemos. Hay unos líderes públicos, por ejemplo, positivos y negativos, pero si lo llevamos a un nivel más micro, más localizado en nuestro centro de trabajo, vamos a poder darnos cuenta que también dentro de nuestra plantilla de colaboradores tenemos líderes positivos y líderes negativos. Todo mundo sabemos, todo mundo los conocemos, podemos identificar sus tipos de liderazgo y solamente habría que ayudarles a encauzarlos. Tenemos jefes de la vieja escuela que les gusta poner reglas muy claras y muy estrictas y regañar y llamar la atención y les gusta que la gente los reconozca, que identifiquen su liderazgo a través de esta coerción.
Y también tenemos líderes muy laxos, ¿no? También la gente que tiene un liderazgo importante dentro de la organización, un liderazgo formal, y resulta que los resultados no están llegando, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que analizar qué tipos de liderazgo tenemos en la empresa y qué estrategias podemos tener para fomentar este liderazgo. Habría que identificar antes de cualquier cosa qué tipo de liderazgo queremos en la empresa, ¿no? Y pues obviamente esto va a repercutir hasta en la selección de personal, la descripción de puesto, los perfiles que estamos buscando, hasta permear a los puestos más bajos de la escala de nuestra empresa, y la formación y los planes de desarrollo que tengamos para cada uno. Y por último, es la definición de entorno organizacional favorable. Este entorno organizacional favorable pues tiene que ver con el lugar donde vamos a desarrollar todas las labores de trabajo. Es el centro de trabajo, cómo nos estamos llevando, cómo nos estamos relacionando unos con otros, qué nivel de comunicación tenemos y cómo las relaciones se están embonando a nivel personal. Este ambiente de trabajo también va a tener influencia de nuestras instrucciones de trabajo, obviamente, del estilo de liderazgo, si permitimos la violencia o no, si el acoso está permitido, qué nivel de estrés tenemos. No es lo mismo encontrarte en la cafetería a Antonio, que llegó bien descansado, que durmió sus 8 horas, que sus pendientes van a tiempo, su jefe es bien empático y está contento con su trabajo, a toparse con Carlos, que cuidó a sus hijos enfermos toda la noche, no durmió bien, su trabajo va bien, pero no ha dormido nada. Entonces, seguramente no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos para nuestro centro de trabajo para que el entorno organizacional sea favorable para todos en todas las circunstancias? Va a ser muy difícil tener pues un ambiente ideal para todos, pero habrá que intentarlo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre estas definiciones? Ok, las dos dudas que tienen acá en el chat, las dos tienen que ver con casos específicos, los vemos al final. Muy bien. Bueno, pues los factores de riesgo psicosocial, como se los dije en la diapositiva anterior, pues tienen que ver con los factores externos a la persona que pueden ejercer una influencia positiva o negativa y que tienen afectaciones directamente en la salud física, en la salud mental y en la salud social. Estos tres niveles de salud son muy importantes para la norma y empieza aquí a poner atención la norma en cada uno de estos dos tipos de salud. Habrá que entender que los tipos de salud tienen también diferentes sintomatologías y diferentes expresiones dependiendo de cómo se presente el caso y cómo haya sido la identificación. Entonces, a nivel social, por ejemplo, les podría dar estos y muchos otros ejemplos, por ejemplo, la violencia, el acoso, la inseguridad laboral, todos estos tienen que ver con las afectaciones a la salud social. Piensen en cómo las personas se relacionan, si alguien siente que puede ser despedido o despedida, cómo se siente, cómo se relaciona. Tenemos trabajadores de todos, desde los que se lo toman muy light, otros que no se lo esperan, por ejemplo, la inseguridad laboral, un despido, o algunos otros mucho más intuitivos que saben desde antes que van a ser despedidos, y pues los últimos días tienen expresiones de malestar, por ejemplo, ¿no? Y este malestar pues va a afectar también a, a los grupos con los que se relacionen. Por ejemplo, en esta contingencia, sobre todo los primeros días que hubo muchos despidos masivos, pues la ansiedad seguramente subió en muchos colaboradores y la inseguridad también
la inseguridad laboral seguramente se vio afectada, y fue un factor de riesgo psicosocial. Si nos ponemos a hacer una encuesta, por ejemplo, hay gente que está durmiendo menos, que está conviviendo menos, que está por lo mismo poniéndose agresivo, que está aprendiendo a hacer cosas solo y que a lo mejor va a preferir hacerlo. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la salud social. En cuanto a la salud física, pues las afectaciones son mucho más detectables. Eh, yo les pregunto a ustedes, reflexionemos sobre cómo, o sea, cómo te das cuenta que estás estresado a nivel corporal o a nivel mental. Y estos dos son mucho más fáciles de detectar. En lo personal, yo cuando tengo estrés, me cacho a mí mismo comiendo mucho. O sea, y la única manera de calmar mi estrés va a ser comer y comer y comer y comer. Habrá quien tiene sueño, habrá quien pierde el sueño, habrá quien se pone de mal humor y no quiere hablar con nadie, habrá quien se sienta muy cansado, que tenga agotamiento, o tenga tics de que, me está temblando este ojo, ¿qué me está queriendo decir? Al principio siempre decimos que es aire, pero no existe eso, entonces muy probablemente sea estrés. En cuanto a la salud mental, bueno, nos da estrés, ansiedad, depresión, agotamiento emocional, que también es bastante difícil detectar el agotamiento emocional, pero con una reflexión simple podemos llegar también a darnos cuenta. Un ejemplo de agotamiento emocional puede ser cuando ya no queremos discutir sobre algo, cuando ya no nos importa cómo salga algo, cuando tenemos a lo mejor instrucciones encontradas, contradictorias, el colaborador va a decir, ¿sabes qué? A ver, dímelo con todas sus letras y eso es lo que voy a hacer porque estoy emocionalmente agotado. Entonces, habrá que tener atención sobre estos tres tipos de salud y cuáles son las afectaciones en nuestros colaboradores. Vamos a podernos dar cuenta fácilmente sobre si alguien llegó desvelado, si alguien llegó también en estado alcohólico y es la tercera vez en la quincena que llega alcoholizado. Bueno, pues un foco rojo se enciende en ese momento, ¿no? Y en la salud social también nos vamos a dar cuenta si alguien ya come aislado, alguien convivía con un grupo y resulta que ya no, tenía un novio, una novia en la organización y ahora terminaron y bueno, ¿qué pasó con su salud social? No vamos a tener que darle atención psicológica, pero sí al menos tenerlo identificado para poder tomar alguna acción en caso de que eso repercuta, por ejemplo, en la producción, en la productividad, en el logro de objetivos. Muy bien. Entonces, el estrés, que también es otro de los puntos importantes de la norma, como muchos sabrán, pues se puede manifestar de muchas maneras, en nivel emocional, conductual, cognitivo y fisiológico. ¿Cómo andan de estrés ustedes? ¿Han podido dormir bien? ¿Han podido comer bien? ¿Han podido sacar su trabajo bien? Al mismo tiempo atender a sus familias, sus hijos, eh, sus tics, sus propios miedos. Entonces, todos estos niveles de atención estos niveles de sintomatología son los que tendríamos que tener en cuenta para poder atender a una persona con estrés o poder tener mecanismos de atención al estrés. Esto sí va a ser necesario tener un mecanismo de atención. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Sí, efectivamente duele el estómago, da sueño, como que te desconectas por completo, quieres estar solamente dormido y eso nos puede llevar también a un caso grave, por ejemplo, depresión. Si solamente queremos estar dormidos o si no vemos el sol, si no vemos la actividad social, podemos tener también depresión. Si no dormimos bien, pues tiene afectaciones mucho
complicadas, el no dormir bien. Las horas de sueño para los seres humanos son de vital importancia. Alguien puede morir por no dormir, por ejemplo, no dormir de manera adecuada. Vamos a ver también con los trastornos del sueño, pues ronquidos más frecuentes, vamos a ver agotamiento por la mañana, bajo rendimiento y desinterés, lo que nos puede llevar a una depresión grave. En estos días de cuarentena, dice Eli que se pone muy estresada y que al mismo tiempo le da sueño y es perfeccionista. Sí, los que tenemos un grado o un perfil de personalidad con un rasgo ahí de TOC, nos está costando mucho estar encerrados sin todas las herramientas que necesitamos para sacar nuestro trabajo bien. Sí, entonces pensemos en nuestros colaboradores que están en cuarentena, los que están en home office y los que están viniendo a trabajar. ¿Qué niveles de estrés tendrán? O sea, ¿qué nivel de estrés tendrá alguien que se sube al camión, que se sube al metro, que tiene que estar con gel, que tiene que estar lavándose las manos cada 20 minutos, que no puede entrar con su ropa a su casa, que tiene que estar tapado ahí de la nariz y boca a nuestros más de 30 grados centígrados, caminar en el sol, o también subirse a su carro y manejar lo más rápido posible para llegar a un lugar a salvo. Entonces, esto nos puede dar un estrés bastante alto. También el encierro nos genera otros estreses y otros síntomas, sobre todo a nivel conductual, a nivel cognitivo. A nivel conductual podemos hablar de lo que provoca el aislamiento, que son cambios en los hábitos, que vamos a tener horarios poco estructurados. Entonces, si estábamos acostumbrados a almorzar a las 8 de la mañana, pues ahora resulta que a las 8 de la mañana te estás despertando o tienes que cuidar a tus hijos que están en homeschooling y pues esto nos cambia los hábitos. Estamos trabajando más horas también en la casa, eso es un hecho, las estadísticas van en ascenso respecto de las horas de dedicación de trabajo en casa. Entonces también tengámoslo en cuenta para la hora que tengamos a nuestros trabajadores en home office. La carga de trabajo social y laboral también ha sido un punto importante respecto de la carga de trabajo que tienen los papás a la hora de estar atendiendo a sus hijos y al mismo tiempo estar trabajando y cumpliendo con sus metas de trabajo establecidas. Entonces, y la casa además, ¿no? Que tiene un uso recientemente pues mucho más elevado, entonces resulta que hay más platos sucios, hay más labores en la casa, ¿no? Que comúnmente. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener también ahorita, justo en este momento, trabajadores pues con mayores niveles de estrés. Esperemos que nadie al borde de algo más patológico. Habrá que atenderlo. Y bueno, justamente de este nivel como más grave del estrés habla esta filmina, que es el síndrome del burnout, que habla de un nivel de estrés elevadísimo. Es el último nivel antes de la atención clínica y del que tendríamos que tener cuidado también de nuestros colaboradores al momento de estar evaluando el estrés. Bueno, identificar también quién tenga un estrés muy elevado que requiera una atención urgente. El síndrome de burnout, bueno, es síndrome de quemado en español y se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, un cambio de actitud, tener malos modales, ser incluso hasta grosero, ¿no? Para cualquier cosa. Le estoy pidiendo una cosa muy sencilla y se puso grosero. Hay algunos videos en internet y hasta son chistosos y los vemos como meme,
pero si ya nos ponemos con otros ojos a analizarlo, pues son situaciones muy graves. Yo recuerdo mucho es un video muy viejito de una persona que se ve que está pues como en unas mamparas y quiere mandar algo a imprimir, el clic no le funciona, como que la red falla y se levanta desesperado, le pega a la impresora, arranca su monitor y quiere fotocopiar la pantalla del monitor, ¿no? Bueno, eso es un nivel de estrés gravísimo, ¿no? El video, la primera vez que lo vi, fue chistoso y luego ya viéndolo con otros ojos, pues es bastante preocupante, ¿no? Entonces, seguramente habrá situaciones en sus empresas que resulten chistosas sobre alguien cambia mucho de humor, alguien tiene estrés muy elevado y reacciona de esta manera. Bueno, al principio va a ser chistoso, pero seguramente para esta persona está atravesando una situación grave. Uh-huh. Bueno, este es el primer test. Este test no aparece en la norma, pero se los quiero compartir. Está público, es un test de el IMSS. Pueden descargarlo, pueden buscarlo, pueden tomarle una captura de pantalla en este momento. Sobre la medición del estrés, hagamos una medición rápida. Vayan contestándolo de manera visual. Les voy a dar 2 minutos para que saquen su nivel de estrés en este momento. A ver, no se escucha, es que apagué el micrófono para que hicieran su ejercicio. Muy bien, ¿cómo le salió su nivel de estrés? 72, dice Alejandra Álamos. Altísimo, Alejandra. Hay que ir a atención clínica inmediatamente. Busca ayuda. Vamos a ver si hay psicólogos en tu empresa. De ser así, solicita una cita urgente. Y si no, hay una línea, acaban de abrir una línea COVID que atiende salud mental. Te recomiendo que la busques y puedas solicitar una atención urgente. Ok, 38, 33. Lo normal es un estrés leve. 42. ¿Alguien está en estrés medio? Sí, 49, 54. Ok. Son niveles altos. Todos los que hayan sacado más de 48, les sugiero que atiendan esta situación, que busquen una cita psicológica con los psicólogos de su empresa o también instituciones públicas que ahorita están trabajando de manera telemática dando terapias. Les voy a compartir aquí en el chat el teléfono de atención psicológica
que se abrió por la contingencia, para que puedan llamar lo antes posible. Este, sí, no lo tomen a la ligera, sí es importante para ustedes y sus familias y sus niveles también productivos en la organización que su estrés disminuya. Ujú. Bueno, este test, aunque no es solicitado por la norma, no es oficial, la norma nos pide que tengamos atención de las personas que están expuestas a un estrés alto. Entonces, esta herramienta nos puede ayudar para poder identificarlos, así como nosotros ahorita nos identificamos, y poder darles atención psicológica a tiempo. También puede ser que tengamos falsas alarmas, que alguien llegue a nuestro departamento médico o al departamento de recursos humanos diciendo que está muy estresado, que ya no aguanta más, que requiere irse a su casa. Bueno, pues que conteste este test y también pues será una evidencia para ustedes para otorgar un permiso o dar la atención médica si es que tenemos los mecanismos este, para hacerlo. Muy bien, vamos a ver qué pasa en México. ¿Cómo estamos primero en la parte de legislación y cuáles aplican para los temas psicosociales, para los factores de riesgo psicosocial? Primero es la Constitución mexicana. Tenemos todo el capítulo primero que habla de la garantía de los derechos humanos para todos los ciudadanos mexicanos y todas las personas que aquí habiten, aunque no hayan nacido y tengan la nacionalidad mexicana. Habrá que tenerlo en cuenta. La salud mental es uno de estos derechos humanos. Y también pues el trabajo digno, ¿verdad? Que todos tengamos un trabajo en el que nos sintamos bien, que pues, seamos productivos y que nos sintamos parte de la organización. En cuanto a los tratados internacionales, pues todos aquellos tratados que están firmados por México en la OMS y en la OIT y otros que hayan sido ratificados a nivel a lo mejor más continental. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma 19 que habla de las comisiones de seguridad e higiene. Esta norma va a ser también importante para el cumplimiento de la norma 35, puesto que la comisión va a poder vigilar al patrón en el cumplimiento de esta norma. Si ustedes tienen ya instalada la Comisión de Seguridad e Higiene en sus organizaciones, que esta es una obligación normativa, utilícenla, soliciten ayuda para que les ayuden a vigilar el cumplimiento de esta norma. Incluso puede ser que en esta comisión haya algunos expertos también ya capacitados. En caso de que sean una empresa de más de 15 trabajadores y no tengan esta comisión de seguridad de higiene, les invito a que la constituyan. Es muy fácil. La norma nos va diciendo el 1, 2, 3 de cómo tenerla. Y también si requieren apoyo de consultoría, pues aquí estamos y al final están ahí mis datos. La norma 030, que es de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma también es de apoyo, puesto que los resultados de la identificación de los factores de riesgo van a tener que incluirse en el diagnóstico de seguridad y salud, que es un requerimiento normativo también. También tendríamos que tenerlo en nuestro centro de trabajo. Reporte, este diagnóstico, tiene que actualizarse con los resultados que obtengamos de esta evaluación de factores de riesgo psicosocial. La norma 035, obviamente, que es la que estamos revisando, y la NMX 025. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una NOM y una NMX? ¿Están ahí? Ok, se las voy diciendo. Ah, ya están escribiendo.
Bueno, lo que terminan nuestros compañeros de escribir, les voy platicando. La NMX es mucho más técnica que una NOM y está sujeta a cambio, dice Adriana. No necesariamente. Ujú. Fíjense que una NOM, las NOM, las NOMs, están emitidas por las secretarías y tienen que ver con cumplimientos obligatorios de las organizaciones. Todas las organizaciones en México tenemos obligación de cumplir todas las normas de Secretaría de Trabajo, hay algunas otras de Secretaría de Salud, hay algunas otras de Economía, dependiendo de nuestro giro. Estas son de cumplimiento obligatorio. Entonces, al menos estoy dando aquí algunos ejemplos, pero hay muchas otras normas que los centros de trabajo tendríamos que tener cumplidas y cubiertas. La NMX son guías y son posibilidades de cumplimiento. Estas no son normativas, son deseables, pero no son normativas. La NMX 025, en este caso, cumple, más bien, nos da guía para tener un centro de trabajo libre de violencia con igualdad de género y no discriminación de género también. Esta NMX sirvió de apoyo para crear la norma 035. Exactamente, las NMX son más tipo mejores prácticas. Es como queremos ir mejorando. Entonces, para las áreas de mejora continua y desarrollo organizacional, las NMX nos pueden dar eh, mucho material. Y para las áreas de recursos humanos, las áreas de seguridad y salud y calidad, las NOMS son la Biblia. Nos dicen exactamente qué hacer, cuándo hacer, cada cuándo, cómo documentar y todas son de carácter obligatorio. Entonces, desde cómo pintar los cables, cómo poner una tubería, qué tipo de iluminación debo tener, cómo se debe oír el ruido, a qué altura debe estar esa mesa. Todas estas normas son obligatorias y nos van a ayudar a tener un ambiente organizacional mucho más favorable para nuestros trabajadores, que ese es el objetivo de la norma 035. Entonces, aunque parezca mucho trabajo, todas son necesarias y son programables. Entonces, volviendo al contexto mexicano, además de la legislación, bueno, les platico que el 75% de los trabajadores padecen estrés. La semana pasada publicó la UNAM su estadística de home office y revela que entre el 60 y 65% de los trabajadores que están haciendo home office tienen un nivel de estrés alto. Es una estimación, obviamente, pero sí nos da bastante material para poder prepararnos para el regreso y para la nueva realidad si es que vamos a continuar con el home office. Entonces imaginen que tienen una población de 100 personas en su organización y de esos 100, 75 a las 8 de la mañana van a presentar su gafet con estrés antes de arrancar su jornada laboral. 75 ya llegaron estresados, ya llegaron estresados por el camión, ya tuvieron problemas con sus hijos en la mañana, no les quedó el cabello como querían, hay todos los tipos de problemas, ¿no? Y de estrés. 37 millones de mexicanos tienen trastornos del sueño. Esto quiere decir que bastantes de nuestros trabajadores están llegando sin haber dormido correctamente y entonces el rendimiento va a ser mucho más bajo. Pérdidas de 16 millones de pesos anuales en el sector productivo, todo esto con relación a los factores de riesgo psicosocial. 16 millones es pues bastante considerable. Un trabajador deprimido pierde 25 días laborales en promedio cada año entre consultas médicas y fatigas crónicas. O sea, 25 días va a dejar de ir a trabajar. O sea, 2 días al mes, en el mejor de los casos. Y bueno, toda esa cantidad de problemas nos lleva a una fatiga crónica bastante considerable.
como por mencionar algunos problemas, ¿no? Entre los más fáciles de identificar, pero habrá muchos otros que no están identificados todavía por las secretarías. Entonces, ahora sí vamos a entrar a qué nos está pidiendo la norma específicamente para atender estos factores de riesgo psicosocial. Bueno, lo primero, habrá que saber que la norma no es un mecanismo para atención clínica, no es un mecanismo de atención psicológica y que los alcances de la norma son bastante sencillos. Dice el objetivo, establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, si se fijan, no habla de tener psicólogos, no habla de contratar una nueva plantilla, no habla de tener unos mecanismos complicados. Sí hay algunos que si partimos de cero, bueno, habrá que hacerlos, pero no se espanten, no requiere una contratación de nuevo personal. Entonces, vamos solamente a identificar, analizar y prevenir. Eso es lo que vamos a hacer. Esta norma tiene diferentes aplicaciones dependiendo los centros de trabajo, pero sí es importante mencionar que es aplicable a todos los centros de trabajo en el territorio nacional, desde centros de trabajo con una, con dos personas, con 5, con 10, con 15, con 3,000. Va a aplicar de manera distinta, pero es aplicable a todos los centros de trabajo. No va a depender del giro de la empresa. Todas las empresas están obligadas a, como todas las demás normas, están obligadas a tener este cumplimiento. La división en los centros de trabajo es como en otras normas. La primera división es por la cantidad de trabajadores, que es de 1 a 15 trabajadores. Va a aplicar solamente algunas cláusulas, 5.4, 5.5, 5.1, 5.7, 8.1 y 8.2, que las vamos a ir desmenuzando. Los centros donde laboren de 16 a 50 trabajadores, estas son las pymes. Aplica de una manera distinta. En mi punto de vista, es la manera más balanceada de aplicación. Y nos solicita que tengamos algunos incisos nuevos, a diferencia de las empresas más chiquitas. Y los centros de trabajo donde laboren más de 50 trabajadores, pues aplica toda la norma, pero con una simplificación en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. No nos pide que tengamos encuestas o resultados de cada uno de los trabajadores. En este caso vamos a tener una muestra, vamos a tener un cuestionario simplificado, de tal manera que la investigación sea mucho más llevadera. Vaya platicándome de qué cantidad es su plantilla de trabajo, por favor, en lo que vamos avanzando. Ok, Alejandra, 1135 es una empresa grande, 40 es una empresa mediana, 55 también. 55 ya brincó el límite. 123, 45. Ok. ¿Alguien viene de alguna empresa chiquitita de menos de 15 trabajadores? No, ok. Entonces nos vamos a enfocar en los cumplimientos de las empresas medianas y las empresas grandes. Muy bien. Bueno, en cuanto a las obligaciones del patrón, son bastante sencillas. Ahorita las vamos a revisar una por una. Vamos a ir leyendo como manecillas del reloj hacia el lado derecho. La primera de estas obligaciones de los patrones es establecer por escrito, implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales. La norma nos solicita una política, no nos dice de qué extensión, qué tiene que incluir. Por lo tanto, esta política va a poder ser incluida en caso de que tengan una política de seguridad y salud. Podemos incluirla ahí. En caso de que tengan una política de gestión, podríamos incluirla ahí, un código de conducta. Vamos a poder incluirlas en esos documentos ya existentes. En caso de que queramos tener una política nueva, la norma nos da un ejemplo
de cómo podría ser esa política y nos dice también qué aspectos no podemos olvidar en el armado de la política y son muy básicos. El primero tiene que ver con la prevención de los factores de riesgo psicosocial. El segundo, con el fomento de un entorno organizacional favorable. Y el tercero, con la no tolerancia de la violencia. Entonces, cumpliendo con estos tres parámetros, nuestra política puede ser como nosotros querramos, tan extensa o tan corta como nosotros decidamos. Al final de la norma hay unas guías de referencia. Estas guías de referencia tienen un ejemplo de norma. Estoy poniendo el link en el chat por si quieren visitarla. Es la guía de referencia número 4 y es un ejemplo de política. En mi punto de vista y de mis compañeros consultores, esta política es bastante extensa y parece más un programa que una política. Puede ser como ustedes quieran. Puede ser tan extensa como esta guía de referencia o tan corta como un párrafo dentro de su política ya existente de seguridad y salud. Siempre y cuando incluya todos los puntos que les comenté, que es la prohibición de la violencia, el entorno organizacional favorable y la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Esos tres puntos no pueden faltar. La siguiente de las obligaciones es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial o evaluar el entorno organizacional favorable. Esta evaluación tiene que realizarse cada 2 años y la norma nos da también una guía de referencia de cuestionario dependiendo del número de colaboradores que tengamos y que vayamos a evaluar. La guía de referencia número 2, por ejemplo, habla de las empresas que tengan hasta 50 trabajadores y que vayan a hacer su identificación de riesgos. Esta identificación es una encuesta. Esta encuesta puede ser aplicada por el medio que nosotros decidamos. Puede ser electrónica, en papel, en teléfono, en entrevista, como nosotros querramos, pero sí vamos a tener que tener registros de esta encuesta. La norma también nos explica cómo hacer el conteo específico y especial de cada uno de los indicadores y cada una de las preguntas, qué valor tiene, cómo vamos a hacer la escala y cómo vamos a poder medirla para que nos dé un resultado. Esta identificación, como se los mencionaba, vamos a hacerla cada 2 años. Tendríamos que tenerla lista en octubre del año pasado. Entonces, si no la tienen, vamos tarde. Es fácil, ¿eh? No, o sea, a lo mejor para las empresas con más trabajadores, la logística va a complicarnos, pero la norma también nos dice que hagamos una muestra. Si tenemos más de 50 trabajadores, vamos a poder hacer una muestra con los factores que la misma norma nos indica. Si ya están navegando por la norma, van a poder ir al punto número 3 romano de la guía de referencia número 3. Está casi al final. Nos indica la fórmula para poder calcular nuestra muestra. Lo que sí les digo es que entre más trabajadores tengamos, nuestra muestra se va a reducir proporcionalmente. Si hacemos el ejercicio para una empresa de 100 trabajadores, por ejemplo, nos va a decir que entrevistemos a 98 o 98 y medio. Entonces, pues ya entrevístalos a todos, ¿no? Pero si hacemos una muestra, o sea, si calculamos la muestra para una empresa de 1,000, 2,000 trabajadores, sí proporcionalmente se va a disminuir esa muestra. Es bien importante mencionar que este cuestionario no puede, el que nos ponen ellos ahí está aprobado. Sí puede ser uno distinto,
si es que yo quiero como empresa tener una medición distinta, pero vamos a tener que comprobar eh, que cada uno de los reactivos están validados, la validación del instrumento. Y pues va a ser una validación estadística y tendríamos que tener, entre otros factores, tener en cuenta un grupo de control que científicamente es bastante arduo el trabajo de tener un grupo de control. Entonces, la verdad, yo les recomiendo seguir la guía de referencia que ya nos facilita la norma y no complicarnos más. Si ya tengo una encuesta, por ejemplo, de clima laboral, de derechos humanos, se puede agregar a la entrevista, pero no quiten reactivos de la guía de referencia que ya nos está dando la norma. La tercera de las obligaciones, pues, es adoptar medidas para la prevención y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. Una vez que ya tengamos identificados los factores de riesgo psicosocial, bueno, pues es tomar acciones sobre estos hallazgos que tengamos. Y nos solicita la norma que lo hagamos y que abordemos los factores de riesgo psicosocial a través de 9 programas que unas filminas más adelante vamos a revisar uno por uno. Estos programas, los programas de prevención, tendríamos que tenerlos ya instaurados y ya operando a partir de octubre del año pasado. Y los programas de atención, que pueden ser seguimientos de los ya actuales, tendrían que estar operando a partir de octubre de este año. La otra de las obligaciones es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. En cuanto haya el aviso de un acontecimiento traumático severo, tenemos que implementar un nuevo cuestionario, que es la guía de referencia número 1 de la norma. Esta guía de referencia es un cuestionario también validado, que se va aplicando por etapas y nos va ayudando a profundizar sobre la vivencia de este evento traumático severo. Si ya tenemos una comisión de seguridad y higiene, seguramente tenemos un procedimiento para investigación de accidentes. En caso de que así fuera, que tengamos ya un procedimiento, este cuestionario puede agregarse para las personas que vivieron el acontecimiento. La norma nos solicita que tengamos una revisión inicial, entonces podríamos aplicarlo junto con el cuestionario anterior por primera ocasión y después cada que se haya presentado un evento traumático severo. Supongamos que vamos a aplicar la encuesta de factores de riesgo psicosocial el día de mañana, 29 de mayo, les entrego de una vez el cuestionario de factores de riesgo, de acontecimientos traumáticos severos, perdón, y aunque el de factores de riesgo psicosocial tenga 2 años para volver a aplicarlo, este de acontecimientos traumáticos severos voy a tener que implementarlo cada vez que se presente un hecho. Entonces, si mañana contestan el de eventos traumáticos severos y el de factores de riesgo psicosocial y pasado mañana tengo un choque o alguien que se abrió la cabeza porque se le cayó una lámpara, bueno, pues tendré que poner de nuevo este cuestionario de acontecimientos traumáticos severos. Este cuestionario también incluye la recomendación de atención clínica, de atención psicológica, y vamos a tener que brindarla, no necesariamente con los recursos de nuestra organización, sino que vamos a poder echar mano del Seguro Social, por ejemplo, o del servicio de salud que tenga contratado en mi organización, que incluya psicología, vamos a poder atenderle. También, en caso de que no tenga ninguno de estos 2 mecanismos, que esperemos que no sea así, voy a poder atenderlos en una organización pública que exista en la comunidad, un DIF, un Instituto de las Mujeres, un CODE, que tenga atención psicológica gratuita, también van a poder asistir ahí. Solo voy a tener que documentarlo a donde lo canalice y que nuestro trabajador sí esté asistiendo a la ayuda psicológica.
La siguiente de las obligaciones, pues, es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los afectados por el riesgo psicosocial o que hayan resultado candidatos a la atención clínica en el acontecimiento traumático severo. Este, Esto sí voy a tener que brindarlo, la atención clínica, que incluya la atención médica y la atención psicológica. Como les decía, no significa que tenga que contratar un médico y un psicólogo en la oficina, sino que podamos echar mano de las instituciones de las que ya somos parte. Una pregunta importante ahí casi siempre es que si puede haber incapacidad por factores de riesgo psicosocial. Sí, ya nos ha tocado verlas en Coahuila más que acá en Nuevo León, sobre incapacidad porque alguien tenga depresión o porque alguien tenga este, pues algún otro factor de riesgo psicosocial que le impida el trabajo, como el estrés. Este, y es una incapacidad normal, como las que ya conocemos en las áreas de recursos humanos, con un formato de incapacidad, un E77, y, eh, y con las implicaciones pues, que ya conocemos. La siguiente obligación del patrón, bueno, es difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política, las medidas adoptadas para prevenir los factores de riesgo, las acciones de prevención y los mecanismos para quejas. Esto es otro punto. Esta es la primera vez que aparece el mecanismo de quejas. Vamos a tener que tener un mecanismo, el que nosotros querramos y el que funcione más en nuestra organización, como lo puede ser un buzón de quejas, un correo de quejas, una llamada telefónica. Lo que sí es que vamos a tener que asegurar la identidad de la persona que se está quejando. Y vamos a tener que difundir las medidas que hayamos tomado sobre una queja. Supongamos que alguien se queja de su jefe porque siente que no le está invitando a las capacitaciones, entonces le está limitando la oportunidad de desarrollo. Es un ejemplo hipotético. Entonces, va a poner su queja y quien la reciba, bueno, pues habrá que tomar una decisión al respecto y la medida que se tome habrá que comunicarla a todos los colaboradores de la organización por el medio que nosotros querramos. ¿Sabes qué? Yo tengo operarios y no tienen correo electrónico. Ah, bueno, pues voy a poner en la pizarra de avisos de los lockers, ahí voy a poner las medidas que estoy tomando. Una llamada telefónica, de nuevo, les digo un correo electrónico, un póster, una pizarra, una pantalla, lo que ustedes crean que funcione en su organización es suficiente. Este mecanismo de quejas, ya de manera personal como consultor les digo que les recomiendo que es mejor que un comité lo revise y no que una persona esté encargada de tomar las decisiones de manera unilateral. Sino que se tomen en consenso estas decisiones que van a afectar a todos nuestros colaboradores y al entorno organizacional. En algunas empresas hay algunos comités de ética, hay un comité de derechos humanos, hay un comité de labor social. Bueno, estos comités pueden ayudarnos a atender esas quejas y a tomar una decisión al respecto. Y la última de las obligaciones del patrón, pues es llevar registro sobre todo. Todas las acciones que tengamos, sobre los resultados de la identificación, sobre el análisis de los factores de riesgo psicosocial, sobre el entorno organizacional favorable, sobre las medidas de control, los nombres de los trabajadores que fueron sujetos de atención clínica. Toda esta información vamos a tener que documentarla y tenerla preparada en caso de que seamos sujetos de un proceso administrativo, la visita de una autoridad a nuestro centro de trabajo. Las obligaciones del trabajador, para nuestra grata sorpresa, son más amplias que en otras normas.
Y ahora sí que esta norma balancea las cargas de responsabilidad entre las dos partes, puesto que por más que tengas controles organizacionales, pues el entorno no va a cambiar si la persona llega con mala disposición o mala actitud, ¿no? Entonces, bueno, la primera de las obligaciones del trabajador es observar las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma, así como las que el patrón establezca. La norma no es limitativa, entonces podemos tener también acciones que superen esta norma. La segunda de las obligaciones es abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, sobre todo aquellas que tienen que ver con el uso de la violencia para comunicarse, para convivir con sus compañeros. Entonces, en este sentido, pues también nos da herramientas al área de recursos humanos para fortalecer nuestros reglamentos y nuestros códigos internos. Nos ayuda esta norma también. O sea, el trabajador va a estar obligado a participar de buena manera y abstenerse de realizar estas prácticas. Y en caso de que tengan algún acta administrativa o algún despido, bueno, esto también va a poder robustecer ese procedimiento. La tercera de las obligaciones, pues, es participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional favorable. Es decir, van a tener que contestar la encuesta de manera obligada si es que fueron seleccionados para eso. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable a través de los mecanismos que ustedes dispongan, informar por escrito, haber presenciado, haber sufrido un evento traumático severo a través del cuestionario que ya mencionamos, participar en eventos de información, o sea, asistir a las juntas de 5 minutos, a las juntas de seguridad, también hay una obligación. Podemos obligarle a través de esta norma a asistir. Ellos, al firmar ese contrato de contratación, bueno, adquieren también esta obligación. Y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determine la presente norma. No, ¿sabes qué? Nos tocó con un caso en Chihuahua, ¿no? De la persona era sujeta a atención clínica y, y decía que todo estaba bien, que se sentía bien, que no quería ir al psicólogo y efectivamente estaba bien. Lo único que se hizo fue mandarlo al psicólogo y que el psicólogo documentara que podía trabajar sin ninguna afectación. Entonces, habrá que ir al psicólogo, aunque sea para notificar que todo está bien. Y bueno, la importancia de la norma 025 que les mencionaba hace unos minutos es que si yo tengo la NMX 025 implementada y certificada en mi empresa, voy a poder excluirme de algunos cumplimientos, sobre todo los que tienen que ver con los mecanismos que ya solicita la norma 25, como es una política, algunos mecanismos de comunicación, algunos cumplimientos en cuanto a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, un buzón de quejas y sugerencias, por ejemplo, ¿no? Y también el equilibrio entre trabajo-familia, entre estas dos responsabilidades que tienen nuestros colaboradores, también lo ve la norma 025, entonces también estamos excluidos. Esta norma 025 es certificable y pues es también en caso de que ustedes decidan certificarse, pues también es una estrellita para su organización respecto de la igualdad y al mismo tiempo pues nos ayuda a la implementación de la norma 035. Muy bien. Continuamos con las excepciones. Muy bien. En la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, como les decía, aplica de distintas maneras. Esta es la fórmula, por si quieren irla revisando, de cómo tendrían que calcular la muestra de sus trabajadores en caso de que tengan más de 50.
En el caso de hasta 100, 250, pues yo les recomendaría mejor aplícalo a todos. Ya de ahí hacia arriba sí hagan el cálculo, este, para que se disminuya proporcionalmente su muestra. Los programas de prevención, bueno, son estos 9 programas, son los que tendríamos que tener instaurados ya y que cuando tengamos la identificación de de nuestros factores de riesgo psicosocial, definiremos si fortalecemos algunos, si falta incluir algunos puntos en otros, pero sin ninguna excepción tendríamos que tenerlos implementados lo más pronto posible. Estos programas que son necesarios, muy probablemente ya tengan algo trabajado en sus organizaciones, muy probablemente haya solo que buscarlos donde están y documentarlos para la norma. Entonces, vamos a iniciar como manecillas del reloj por liderazgo y relaciones del trabajo. Tendríamos que tener un programa de desarrollo de líderes que les ayude a nuestros colaboradores a ser mejores jefes, a ser mejores mandos medios y que de esta manera fomentemos las relaciones de trabajo mucho más positivas. En algunas organizaciones me ha tocado ver, sí, un programa que sirve como de semillero de gerentes, de formación de gerentes, de desarrollo de líderes. Esos programas no funcionan. Nada más hay que documentarlos. De cargas de trabajo, también tendríamos que tener un programa de cargas equitativas de trabajo. Esto quiere decir que a mayor competencia, pues la persona tendrá también mayores responsabilidades y pues mayores beneficios también en su desarrollo. Entonces tendríamos que distribuir de manera equitativa, conforme a las competencias, pues las cargas de trabajo. Imaginen que un día su jefe, casi todos son de recursos humanos, que un día su jefe viene y les dice, oye, necesito que desarrolles una matriz de ergonomía, ¿no? Bueno, a lo mejor lo podemos hacer y a lo mejor podemos intentarlo y podemos entenderlo o tratar de entender cuál es el objetivo, pero seguramente no tendremos todas las competencias para hacerlo, ¿no? De manera correcta. O un plan de mantenimiento eléctrico, un plan de calibración y bueno, pues no vamos a poder hacerlo al 100%. Otro programa que contribuye al anterior es el de control sobre el trabajo y esto es la medición y el brindar herramientas a nuestros colaboradores para que puedan hacer su trabajo de manera correcta. La capacitación inicial, por ejemplo, que nosotros damos, tendría que formar parte de este programa de control del trabajo. Desde dónde están las copias, dónde está el papel, quién me hace la orden de compra, cómo acceso a una plataforma de trabajo. Bueno, estas herramientas estas competencias, perdón, contribuyen al programa de control del trabajo. El apoyo social no tiene que ver con la responsabilidad social de la empresa, no tiene que ver con darle un cheque a los bomberos cada año, sino más bien cómo contribuyo a que la esfera social de mis colaboradores pues esté sana y esté activa y contribuya para beneficio de mi empresa. El programa, perdón, de equilibrio trabajo-familia. Esto es contribuir a la inclusión de la familia como parte esencial de nuestra organización y cómo las familias pueden colaborar, por ejemplo, con el sentido de pertenencia o con la permanencia de nuestros trabajadores en la organización. Entonces, si ya tenemos un programa, por ejemplo, de Open House, en donde van los hijos, donde va la familia, el día del niño, el día de las mamás, la posada con familias, bueno, todas estas acciones van a poder contribuir al equilibrio trabajo-familia.
este, nada más habría que documentarlas. Si ya damos a lo mejor también becas para los niños, útiles escolares, bueno, habrá que documentarlo. No quiere decir que sean todas las acciones del programa de equilibrio trabajo-familia, pero sí va a contribuir de una manera muy importante. Email de sentido de pertenencia, sí, es el sentido del nos, el cómo la persona se siente más incluida en la organización, cómo va a compenetrarse por completo con la cultura de nuestra organización, y eso nos ayuda también a asegurar la permanencia y a disminuir la rotación, ¿verdad? El siguiente programa es reconocimiento en el trabajo, y es si tenemos un programa de reconocimiento, como no tiene que ver con dinero ni con premios, sino más bien con el mecanismo que nosotros tengamos para que nuestros trabajadores se enteren que hicieron algo bien, como el empleado del mes, como pues el que disminuyó más su huella de carbón, por ejemplo, el que cumple más con 5 S. Entonces, si ya tenemos un programa de reconocimientos, puede ser parte de este programa. Una parte importante es que estos reconocimientos tienen que ser públicos y que la plantilla de colaboradores se enteren a quién reconocieron en este periodo de tiempo y por qué fue reconocido. Entonces puede ser que ustedes tengan a lo mejor un premio de asistencia, ¿no? O de puntualidad. Bueno, eso se puede documentar, va a contribuir, no es todo, pero ahora, ¿cómo nos enteramos de que todas estas personas o que esta persona fue el más puntual durante el mes, por ejemplo, ¿no? Y me ha tocado ver empresas también que tienen premios que no son monetarios, pero también muy padres, como boletos para el cine, una obra de teatro especial. Me ha tocado ver también un lugar de estacionamiento especial para el que ganó el premio, el que tiene techito, que está en mero enfrente de la puerta de la empresa, y pues va a estar reservado para él todo el mes, dependiendo ahí de la creatividad y los recursos que nosotros tengamos. Respecto al programa de prevención de la violencia, va a ser muy importante que la política esté prohibida, que tengamos un mecanismo de atención a la violencia y que también tengamos un buzón donde la gente pueda denunciar si sufrió violencia. Y obviamente que las denuncias sean comprobables y tengan seguimiento. En caso de que se compruebe que uno de los compañeros usó la violencia para la convivencia, vamos a tener que mandarlo a capacitar y muy probablemente atención psicológica para las dos personas, si fuera comprobable, ¿verdad? Si esta violencia llegó a los golpes o a una amenaza, bueno, eso es un delito y vamos a tener que acompañar a la víctima a que denuncie. El penúltimo programa que nos solicita es un programa de información y comunicación para los trabajadores. Si ustedes tienen ISO 9000, muy probablemente ya tengan, o una comisión de capacitación, muy probablemente ya tengan un programa de comunicación, un plan de comunicación que incluya los principales cambios de la organización, que incluya beneficios, que incluya pues todo lo que ustedes consideren que todos tienen que conocer. Para efectos de esta norma, pues va a ser la lista, perdón, las acciones que tengamos para la prevención y la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, si hubiera atenciones médicas o clínicas, pues difundir también por qué medio las personas van a poder acceder a esto. Y por último, pues un programa de capacitación para cumplir las tareas, que estoy 100% seguro que ahí sí ya todos están cumpliendo, que tienen sus programas de capacitación conforme a un DNC que puede variar cada cierto tiempo y que está basado en el desempeño de sus colaboradores. Entonces, tenemos, para esta norma, tenemos algunos puntos en el área de recursos humanos que ya están alineados. Por ejemplo, en las cargas de trabajo, en el control del trabajo, nos pueden ayudar nuestras descripciones de puesto.
Y para que se aísla también, por ejemplo, con el plan de capacitación. Y bueno, con una sola cosa, por ejemplo, ya tenemos 3 cumplimientos, ¿no? Nada más habría que documentar. Y este es un ejemplo sencillo, pero si le rascamos y le pensamos, seguramente ya tenemos algo instituido en nuestra organización. Bueno, ¿cómo nos va a vigilar la autoridad de que sí estemos cumpliendo? Nos va a vigilar a través de 2 mecanismos. La primera, y que todavía no está vigente, es las unidades de verificación. Que estas unidades de verificación, la autoridad abre una convocatoria y las organizaciones que deseen acreditarse como tal, bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos. Estas unidades de verificación, nosotros vamos a poder solicitar sus servicios y nos van a poder auditar nos van a poder ayudar a verificar el cumplimiento y el grado de cumplimiento de esta norma. Y también eso sí ya está vigente y ya se está implementando, son las visitas de autoridad al centro de trabajo, donde como una visita normal, un proceso administrativo, llega la autoridad y entre los cumplimientos que nos va a solicitar, además de todas las normas, que si la iluminación, que si el ruido, que si la ergonomía, bueno, ahora también nos va a auditar o nos va a solicitar información respecto a los factores de riesgo psicosocial. Este mecanismo de visitas de autoridad, sí es el que ya se está implementando. Es importante mencionar que con los anuncios del plan de regreso a la nueva normalidad, se anunció también las visitas y la corroboración de los cumplimientos de la autoridad, con un incremento también en el personal de inspección. Entonces, va a ser muy probable que hagan una muestra general de todas las organizaciones que vayan a regresar o que estén activas para hacer visitas y asegurar los cumplimientos de las medidas de la contingencia, de la nueva realidad, pero también muy probablemente pues aprovechen para hacer evaluaciones de los cumplimientos del resto de las normas. Entonces, la autoridad, al llegar a nuestro centro de trabajo, nos va a solicitar una muestra de colaboradores. La mayoría va a estar en 3 colaboradores o hasta un máximo de 15, dependiendo el número de trabajadores. ¿Cómo entra en vigor? ¿Cómo entró en vigor? Bueno, entró el año pasado en vigor, en octubre. Una parte de los requerimientos y la segunda parte tendríamos que tenerlo, o sea, el total de la norma, tendríamos que tenerlos ya activos para octubre de este año. ¿Qué tendríamos que tener ya? O sea, ¿con qué vamos tarde? Bueno, con la identificación de los factores de riesgo psicosocial y con los programas de prevención y la política de factores de riesgo psicosocial. Esas cosas tendríamos que tenerlas ya, si no las tienen en este momento. Cierren, ahorita que cierren la sesión, luego repórtense con sus jefes y empiecen a trabajar con sus políticas, sus programas y la implementación del cuestionario. Y tenemos los siguientes meses para cumplir con el resto de la norma. Bueno, llegamos al final. Al momento de las preguntas, si quieren las podemos ir haciendo y voy a procurar irlas contestando. Antonio. ¿Me escuchas, Antonio? Bueno, teníamos una pregunta de Alejandra Álamos. Ella nos pone, ¿qué sucede cuando el hostigamiento, maltrato y acoso lo da un cliente? Por ejemplo, en el caso de una relación laboral tipo contratista. Sí, tendríamos que tener mecanismos. Si nosotros somos los que brindamos el servicio,
y nosotros somos los contratados, por ejemplo, tendríamos que, pues, las políticas que nuestra empresa designe. ¿Hasta cuándo podría considerarse un maltrato? ¿En qué momento? ¿Y cuáles son los mecanismos para denunciar este maltrato? La norma nos habla, o sea, hace una separación por centros de trabajo, entonces nos va a medir especialmente los mecanismos que nosotros tengamos para nuestros trabajadores. Supongamos que yo soy un despacho de contadores y me contrata una empresa, me contrata Experts. Y resulta que Experts tuve una entrevista con el director y me gritó, ¿no? Y yo no estuve dispuesto a, a soportarlo, cancelé la llamada y se terminó. Bueno, además de la afectación en la cartera de clientes, pues va a haber una afectación psicológica. En caso de que hubiera un reporte al área de recursos humanos o a través del mecanismo que nosotros designemos, pues te recomendaría implementar el cuestionario de factores de acontecimientos traumáticos y determinar el grado de afectación de la persona. Muy probablemente solamente esté enojado, ¿no? Y en caso de que no tengamos un reglamento o un procedimiento de qué hacer con clientes enojados, pues valdría la pena construirlo. La siguiente Muchas pregunta. gracias también. La siguiente pregunta nos la hace Eli Vela. Dice, ¿dónde puedo colocar las quejas que me llegan en redes sociales de la empresa sobre casos particulares de empleados en temas personales, ejemplos sentimentales? Ajá. Entiendo que tus empleados tienen, o sea, van a la página de Facebook, a las redes sociales de tu empresa y ahí expresan que se sienten mal por algo. Eh, pues es una llamada de atención importante, quiere decir que no tenemos un mecanismo adecuado para recibir las quejas y valdría la pena, primero, crear un buzón de quejas y sugerencias eh, de las exparejas. Ah, ok, muy bien. Voy a concluir con el ejemplo anterior. Ajá, habría que crear el buzón y legitimarlo, ¿verdad? O sea, comunicarlo y fomentar el uso de ese buzón, como nosotros querramos. Si las exparejas van a quejarse de sus parejas, de sus exparejas, a ver, como que si el esposo ya no anda con alguien y ese alguien trabaja en tu empresa y va y dice algo malo. Ok, sí. Pues nada. Ahora sí que no hay recomendación, pues está enojado o enojada y cree que así va a afectar la imagen de alguien. Tenemos que tener claros los mecanismos con los que nosotros evaluamos a nuestros trabajadores y colaboradores. Si tuviéramos una evaluación del desempeño, pues eso nos va a ayudar muchísimo para saber si vale la pena tener a la persona o no. Ya la parte personal nos va a afectar de otra manera, ¿no? Nos va a afectar en que a lo mejor esta persona a lo mejor va a bajar su rendimiento, ¿verdad? Por todos los problemas que él o ella traiga por su rompimiento. Eh, Puede solicitar la atención psicológica o a la atención clínica para determinar si somos responsables o no. Yo te diría de entrada, no somos responsables de lo que pasa con su familia, pero a lo mejor sí podemos ayudar en tener un entorno padre donde se sienta a gusto y al menos en las 8 horas que va a estar en su oficina, pues se sienta libre de este acoso. También Imelda, que si entre los factores de riesgo psicosocial se incluye a las empleadas embarazadas. Sí, por supuesto, todos los empleados que estén trabajando van a poder ser sujetos de todos los programas de la norma.
Perfecto, muchas gracias. Nos comenta Estefanía Martínez, debido a la situación actual, el COVID-19, ¿se ha hecho algún cambio dentro de la norma 035 para las empresas? No hay ningún cambio. Seguramente más bien va a haber mucho más trabajo con todos esos ejemplos que mencionamos al inicio, ¿no? Sobre la medición de los eventos traumáticos severos. Si yo fuera el gerente de recursos humanos de una empresa y tuviera un caso de COVID, por ejemplo, y esto generó ansiedad y estrés, yo sí me aventaría a aplicar el cuestionario de eventos traumáticos severos, puesto que es un evento sin precedentes, ¿verdad? Antonio, yo te iba a preguntar, en un lugar, en un trabajo anterior que tuve, había un código de ética Ujú. que seguir y había una línea y un correo electrónico donde podías denunciar, pero era de manera anónima. Ujú. Entonces, era una empresa aparte la que atendía esa línea y el correo electrónico. Esto, Dejamos de escucharte. Ok. Yo creo. ¿Sí, sí me escuchan el resto del público? Ok. Yo creo que la pregunta la entendimos, aunque no escuchamos todo el contexto. Sí, a veces contratamos empresas para que lleven nuestra línea de ética o tenemos un comité que es confidencial dentro de la empresa. Estos comités y estas empresas nos ayudan en el cumplimiento siempre que tengamos respuesta, bueno, tengamos acceso a las quejas para poder documentarlas y no y también podamos generar una acción a raíz de esta queja, ¿verdad? Sí nos ayudan las líneas de ética y los outsourcing de ética. La siguiente pregunta en lo que Diego se conecta, que si la norma 035 tiene alcance en personas que están en modalidad in-house o con clientes. Es un punto bien polémico. Hay empresas que su centro de trabajo es en las instalaciones de un cliente, ¿verdad? Así estamos en Experts, por ejemplo, donde nuestro centro de trabajo tiene una dirección, tiene una ubicación, pero al mismo tiempo salimos a atender clientes. Sí, sí va a tener, o sea, vamos a estar obligados a tener cumplimiento en cuanto a los programas de prevención. Eh, una ventaja de estos programas de prevención es que pues no tienen que ver con las instalaciones, tienen que ver con el cómo la gente se siente y qué mecanismos tenemos para atender esos factores. Entonces, lo mismo va a pasar que yo tenga estrés en una oficina que en las instalaciones de mi cliente o en el in-house, ¿verdad? O en el home office. Es una extensión del centro de trabajo. ahí ya me escuchas y me Sí. puedes, una disculpa, una falla con el internet. Bueno, si tienen más preguntas, favor de irlas poniendo en el chat. Por lo pronto les vamos a dejar en pantalla una encuesta para que nos puedan apoyar con sus comentarios respecto al webinar. Sus comentarios, la verdad, son muy valiosos para nosotros y todos los tomamos en consideración.